La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 32ª semana del tiempo ordinario, día jueves. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces le dirán está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro en el cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy es jueves. Procuremos acudir a Jesús. No olvidemos la buena costumbre de vivir la hora santa si está a nuestro alcance. Y si no, a través de la televisión, pero vivamos siempre en ese constante volvernos a Jesús como discípulos suyos. Y así vamos aprendiendo todos de su palabra. El Evangelio de hoy nos presenta esta pregunta que le hacen a Jesús sobre el reino de Dios. Sabemos que Jesús comenzó predicando y anunciando que el reino de Dios estaba por llegar y por lo tanto había que prepararse, convertirse. Conviértanse porque está por llegar el reino de Dios. Y les habló de las parábolas del reino de Dios. Se parece a un grano de mostaza, se parece a una perla que encuentra un vendedor, se parece a un campo escondido, a un tesoro escondido en un campo. ¿Y cuántas veces Jesús quiso hablar del reino de Dios? Y entonces viene la pregunta: ¿y cuándo me doy cuenta de que ya ha llegado el reino de Dios? ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús les invita a considerar que el reino de Dios no es algo que llama la atención, no es algo que llega aparatosamente. A nosotros muchas veces nos gustaría que fueran así las cosas, para estar convencidos, para decir uno, sí, es aquí, o no, es allá. Jesús dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿el reino de Dios está en mí? ¿Qué características tiene el reino de Dios? En primer lugar, dejar reinar a Dios en la vida de cada uno. El reino de Dios es Dios que ha llegado para reinar. Y le dejamos reinar. ¿A dónde? En nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los demás. El reino de Dios es justicia, es paz, es alegría. El reino de Dios es santidad. El reino de Dios es aquella presencia de Dios en las personas que les anima a construir su vida no según los criterios egoístas, de envidia, de vanidad, de orgullo, sino según los criterios de Dios. Podríamos aquí retomar aquella enseñanza tan importante del Papa Francisco que nos llama, por ejemplo, a sentirnos hermanos unos con otros. El reino de Dios es, sin duda alguna, reconocer que el otro es mi hermano, que el otro tiene una gran dignidad, que el otro es un hijo de Dios también. Y tratarlo con esa dignidad es un verdadero desafío. Cuando un hombre y una mujer hacen esto, el reino de Dios está ahí. Y eso se nota. Podríamos decir que no llama la atención. El reino de Dios pasa un poco desapercibido en los corazones y en el compromiso de hombres y mujeres que cada día se esfuerzan por agradar a Dios, por servirle de corazón. Por lo tanto, dice Jesús,
no se dejen engañar, porque siempre habrán personas queriendo confundir que está por aquí, que está por allá. No vayan, dice Jesús, no vayan corriendo. Es entonces cuando nosotros entendemos que el reino de Dios tiene unas características muy especiales y no se presenta en la apariencia, no llama la atención a través de grandes acciones, podríamos decir, no es en los reflejos de una cámara donde se va a notar el reino de Dios, sino en lo escondido, en el compromiso, en el servicio, en la tarea, en el perdón, en la reconciliación, en la santidad. Donde hombres y mujeres deciden vivir de cara a Dios, el reino de Dios va creciendo. Que esa sea la actitud que hoy nosotros procuramos vivir con mayor intensidad. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.